Hola César, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Además, pues no sé si sea un comentario o me puedas ayudar con esto. En la sesión de la mañana había una persona que yo no entendía su idioma, pero parecía que estaba sufriendo mucho. Y no sé, me vino así de repente como que aquí no hay idiomas, no hay nada para poder entender a la persona. Como que me dio empatía con ella, pero no sufría junto con ella. Necesitas sensibilidad. Sí. Entonces, entendía más o menos lo que tú le decías y me acordé de mí misma, ¿no? Y, y yo digo, mira cómo es cuando el ego te tiene bien, ¿cómo dices tú? Tumba que te tumba. Y como parece como que tú no escuchas, pues, cuando alguien te quiere mostrar la verdad. Entonces aquí me di cuenta que el, el, el colectivo es que estamos, o sea, así como estamos, somos una en todo, somos uno con todo, hasta con el colectivo, porque quizás ella habla otro idioma diferente al mío, pero yo con lo que la veía y la veía, decía yo, pues es que está sufriendo, no, ella cree que está sufriendo. Y no sé, me llamó mucho la atención eso. Después ya cuando participó Tirso, me llamó mucho la atención porque muchas veces a Tirso no le entendía lo que decía. Y ahora sí, entendí perfectamente lo que dijo, lo que tú le respondiste. O sea, yo digo, mi mente pues no sé qué es lo que está pasando, ya no quiero decir ni así como que esto es un camino o que es un proceso, ¿no? Que saben, bueno, al menos me he dado cuenta que todo está ahí como tú lo dices, nada más que uno no lo puede ver por tanta idea preconcebida. Mm. Y eso era lo que te querían comentar. Y yo digo, bueno, bueno, aquí no hay idiomas ni nada. O sea, cuando ya no te dolor, eran como algo de empatía. Ya la vi que es la razón, pues. Se te cierra el micrófono. No, lo que pasa es que me están marcando Ah, que yo corto la llamada. si al otro se entiende por empatía, tienes que ser sensible. Y para ser sensible tienes que estar con la mente quieta. Y el otro no es el otro, porque se siente como uno mismo. Y lo que te comento de ti, eso sí es que antes no lo entendía lo que hablaba, pero ahora sí como que en mi mente ya, pues no sé qué sea, ¿no? Dime qué es eso. Ahí, la primera persona era meramente emocional. Ajá, Tirso es meramente intelectual. No quiere decir que uno sea mejor que el otro o peor que el otro. ¿Sí? sí. Entonces, para entender a ambos, igual tienes que tener la mente quieta. Ah, ¿Sí? ok. Tienes que escuchar. Bien, sí. Y Entonces, entendía muy bien lo que tú le respondías.
¿Entiendes lo que quiere decir? Si tiene sentido, te das cuenta. Si no tiene sentido, te das cuenta. Ajá, Si tiene sentido, pues hay continuidad en el diálogo. Si ok, no tiene sentido, pues... ujú, ok. Bueno, pues esto era más bien un comentario que quería hacer, ¿verdad? Y sí, en ese momento sí me sentía mi mente quieta, no había, pues se aparecen las improntas ahí de repente, ¿no? Pero como que desaparecen. Si yo me identifico, entonces me afecta. Ah, Me identifico, lo siento, pero no me afecta. ah, ok. Si me identifico, ay, yo también, ¿sí? Sí, Y entonces te unes al clan. Yo conozco a esa ajá, persona de hace tiempo. Me he venido a India, Tailandia, pero se pierden, se les olvida. ujú, Una de las cosas que decía era, en el último viaje a Tailandia, yo le decía, si le dices que sí a la verdad, ¿ok? Y quieres conocerla, entonces vas a hacer ¿cómo se llama eso? Como una panqueca en el sartén, así dijo ella. Me dice, no te había entendido en aquel entonces, pero la mente se puso peor que antes. Ese es uno de los efectos secundarios. Si la persona comienza a observar a la mente antes de haber pasado un proceso de purificación. Por eso tienen que entender ah, que, ¿sí? Para que no se los lleve la corriente del pensamiento, sí, claro, para que puedan ver al río pasar. sí, A lo que saltan en el río, te lleva la corriente. ujú, sí, ok, muchas gracias. Hay que verla con completo desapego, que es lo mismo que desidentificación. Sí, sí, de esto fíjate, que no se me vaya, espero no decir una tontería, no. Pero sí cuando hablaba el señor Tirso no le entendía ni papa de lo que decía y decía, ay, no sé, como que cosas sin sentido, pues. Entonces, así sentía yo, decía cosas sin sentido, pero era porque yo no entendía, pues, como que no estaba empatizando también con lo que él estaba diciendo. Si yo soy emocional y escucho a una persona racional o intelectual, lo más seguro es que se me crucen los cables. Sí, ah, pues sí, eso me pasó. Al emocional no le interesa el intelecto Sí, y al intelectual no le interesa la emoción. ya. Tiene que haber un Ujú, punto medio. sí, sí, sí. Sí, ya te entendí. Ok. Cuando se le trataba de explicar algo, automáticamente ella, otra vez agarraba. Sí, Se hace adrede, pero sin intención. La deja rodar. sí. Se, Sí, se- porque ya he estado ahí. Lo sé porque ya he estado ahí. entonces se calma. Entonces, Ujú. aún cuando queda todavía un residuo de la emoción, todavía puede poner la pregunta, si todavía puede elaborar, si hay un poquito de ecuanimidad ahí mientras habla. Y de repente se va Sí, otra vez, ¿ok? Vuelve otra vez al yo soy sí. y calma. Sí, porque también no puedes cortarle el hilo no es fácil, tampoco se lo puedes Ah, cortar. Si no puedes cortarlo, tienes que dejarla que vomite todo eso. sí. Y antes yo no entendía cuando tú decías la purificación de la mente, pero en uno de una explicación que me diste, lo entendí perfectamente cuál era. Entendí. Me diste una explicación sobre la purificación de la mente.
Bueno, creo que eso fue, ¿no? Cuando me dijiste que cuando, creo que te pregunté yo, ¿cómo se hace la autoindagación con amor? Con amor quiere decir, ve a la mente, amor es la ausencia de juicio, Sí. no la presencia de algo, sino la ausencia de juicio. Entonces ves a tu pensamiento, imágenes, recuerdos, no sé, todo movimiento mental. Aparentemente, el que ve a la mente es la mente. Lo que uno se va dando cuenta es que estoy viendo al pensamiento y al pensador. Ajá. Por lo tanto, no soy ni el pensamiento ni el pensador, sino la conciencia del pensamiento y el pensador. Ujú. A lo que me doy cuenta de que soy la conciencia del pensamiento y del pensador, automáticamente empiezo a darme cuenta de mi realidad como conciencia. Silencio absoluto, completamente inafectado por cualquier pensamiento, cualquier fenómeno físico, mental o energético. Ujú. Porque hay gente que de repente empieza una energía por aquí o por allá, todo eso tiene que suceder porque tiene que entrar en un estado de equilibrio. Sí, sí, sí. Entonces quedan atrapados con una forma física, material, Ujú. quedan atrapados con una forma mental y quedan atrapados con una forma, una frecuencia de energía. Y también Ok. pueden quedar atrapados con una energía en su estado prístino, Sí. que es lo que yo le decía a Tirso, es dinámica, pero aún no se mueve. Eso puede que no tenga sentido, porque ahí está, vibrante viva, pero es una frecuencia estable. ¿Sí? Ok. Esa es la energía potencial no diferenciada que contiene todas las posibilidades en estado latente y potencial. Para poner una manera, es como, ¿ok? Y Ujú. de repente ¡pum! Sale algo y ahí cambia la frecuencia ¡rum! Y eso es lo que se materializa Ok. físicamente como psicológicamente o mentalmente. Ok. Entonces, observar todo esto de manera completamente imparcial Sí. hace que todo eso entre en un estado de equilibrio sin que tú hagas absolutamente nada. Eso. Ok. Y hay una inteligencia que pareciera que surgiera, está allí, pero pareciera que surgiera. Empiezo a darme cuenta de la diferencia entre el pensamiento psicológico, la mente psicológica, ¿ok? Y el conocimiento práctico. Y Sí. hay algo que automáticamente discrimina entre ambas y el psicológico simplemente colapsa y el práctico opera. ¿Mm? Ok. Aún, aún cuando el práctico opera, no se pierde Sí. la sensibilidad, no es frío. ¿Sí? Ok, sí, te entiendo. Digamos que carga sentimiento, pero no carga la emoción. Sí, porque no, cuando yo estaba, bueno, escuchando y observando a la persona, no había como, no había nada de juicio. Es lo que hablamos en estos días. Ustedes no tienen la más mínima idea. ¿Ok? Bueno, a lo mejor sí ya se dieron cuenta o se comienzan a dar cuenta de qué se trata de esto, ¿sí? Ujú. El impacto de este tipo de reuniones. Sí. Y no los dijiste el otro día. Y fíjate, y se siente, como dijiste tú, aunque uno no conozca a la persona, se siente. Se siente. Aún la persona intelectual también se siente. Sí. Puedes sentir, de eso se trata, sentir.
¿sí? Es un sentimiento que no viene por no pasa por el filtro del intelecto. Sí. Recuerdo que Krishnamurti decía, cuando alguien habla, él decía, especialmente un político, o sea, escuchen, simplemente pongan atención. Y hay algo inteligente dentro de ustedes que dice, no, o sí, o sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Ujú. Porque el otro no es el otro eres tú mismo. Sí, claro. Entonces lo sientes como tuyo. Y algo adentro, no. O sí. Ujú. Ok. No se Muchas rechaza, gracias. no se rechaza, se entiende. Sí, 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 sí. Cuando se entiende, pierde sentido si no tiene sentido. Sí, algo que te decía ahorita, o sea, como que está todo libre de juicios completamente. Ok. Muchas gracias. A la orden.
No hay escapatoria de la mente, en el sentido de que va a jugar su juego. Y la mente es pasado. Yo es pasado. Lo que yo soy está presente, no es presente, está presente. Consciente de el pasado. Del pasado, la mente proyecta un futuro basado en el pasado. Más de esto, menos de esto o nada de esto. Memoria, experiencias. Conciencia plena del fenómeno, sin escapatoria. De manera que lo que considera en práctica espiritual no se convierta en una forma de represión, de control. Una mente en blanco que es un pensamiento, es un estado mental, que también es una forma de escape. Y la mente entonces, como el absoluto la está absorbiendo, se revela y crea un estado mental y se convence a sí misma de que está quieta, de que está en samadhi, de que no le afecta, de que no pasa nada, de que todo está bien, de que no me importa, ¿qué más da? O sea, detrás de todo eso está un pensamiento, el cual obviamente no se está consciente. Se observa la mente a través, ¿sí?, de una mente pura, sumamente despierta, sumamente alerta y a la vez muy quieta. La mente, uff, y mientras la mente más se va disolviendo, se convierte, es más transparente y mucho más difícil de darse cuenta de sus jugarretas. Se pone en la posición del testigo. Crea un estado de silencio
Cuando escuchas silencio, el absoluto silencio, automáticamente crea un estado de silencio mental. Ah, ahí está. Y loca. Y si la indagación se entiende de manera correcta, toma toda tu fascinación. Es fascinante. Y toma toda tu atención, toma todo tu interés. Lo demás queda en un segundo plano, prácticamente para mantener el cuerpo vivo y, ¿por qué no de vez en cuando cierta forma de entretenimiento? Pasatiempo. En realidad la vida es un pasatiempo.
Señor Rodolfo desapareció. Hola, maestro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Maestro, tengo una inquietud que me generó anoche, pero anoche la estuve pensando y, y no sé. Yo tengo tengo la inquietud de que, por ejemplo, voy a hablar de la experiencia. Ustedes enseñan un método de meditación determinado, ¿no? Eh, No sé si el método, si cada maestro tiene un método. Por ejemplo, he escuchado a un amigo que se conecta también a veces aquí, que fue el que me dio contacto, que hay un maestro que le daba un mantra. Entonces pensé, bueno, de pronto maestro Z tiene otro método, no sé, esa es la inquietud, mi amable. Tienes la cámara apagada. Ah, disculpe, César. A ver, a ver, a ver. No olvidé encenderla. No me dice, no me acuerdo. Ya encendí la cámara. De nuevo, la introducción depende de la estructura mental del buscador. No hay un O, método. ¿Ah? o sea que depende, depende de la persona, no depende tanto del maestro mental. Mejor dicho, usted lo que quiere decir es que el maestro llega a la persona que necesita el maestro, más o menos. Esa es la idea. No, cada quien tiene una estructura mental, cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene ah, sus propias necesidades. No todo el mundo puede entender la verdad simple. La verdad simple de que solo el ser es. Si solo el ser es y ya es, entonces, ¿quién es la segunda entidad llamada yo que quiere realizar al ser? Los mantras son una forma de meditación. ¿Sí? El mantra se convierte en el objeto de meditación. El mantra es un pensamiento, una imagen mental, ¿sí? Autocreada o inducida, es decir, es dada. Se puede decir que la meditación con mantras o con imágenes es más que una meditación, es una técnica de concentración. Sí, se le volvió a apagar la cámara. Ah, perdón, disculpe. A ver qué sucede. Ya. Hay una meditación que es en un objeto, ¿sí? Físico. Sí. Delante de una imagen, generalmente es la imagen de quien yo considero mi Dios personal o maestro, ¿no? Entonces yo pongo mi atención en ese objeto. Cada vez que me distraigo, que la mente se va por aquí y por allá, entonces me vuelvo y llevo la atención al objeto, ¿no? Ah, ya. O Eso sea que, sí es como le digo yo, que puede ser más una técnica de concentración que una meditación como tal. se le vuelve a apagar la cámara. Ah, disculpe, no sé qué pasa hoy. No sé si es la señal o no sé. No, la concentración es enfocarse en el objeto. Después, Obviamente, cuando hay un objeto es más fácil llegar y poner la atención ahí, ¿no? Que depende cuando, de lo que le quiero decir, depende de la persona. bueno, sí, eso es verdad. A algunos les parecerá más fácil, a otros no. Yo me concentro en el objeto y de repente ya no tengo que hacer tanto esfuerzo, no me distraigo tanto, entonces ya hay contemplación. No hay concentración, sino contemplación. Ya estoy contemplando lo que sin tener que concentrarme porque no hay nada que me distraiga. Ya.
Y luego el contemplador desaparece. Y Entonces, no, el meditador desaparece y lo que queda es meditación. Realmente el meditador no existe. eso no es la no dualidad, ¿no? Mm. Porque ya no existe nada, sino que usted se hace uno con el entorno, con el... Entonces, eso es lo que a lo que se refiere la meditación en el objeto. Si no puedo tener la imagen o lo que sea delante de mí, porque no todo el tiempo puedo estar en un sitio sentado contemplando una imagen, entonces generalmente se repite el nombre del Dios personal o el gurú, se mantiene en la mente, ¿sí? Se mantiene en el pensamiento y uno se concentra en el pensamiento. Luego igual se contempla y luego el pensador desaparece. Ya que también conlleva a la no dualidad, tanto un método como el otro llevan al mismo, a la no dualidad, a la misma idea de no dualidad, Son caminos indirectos. ambos. No, el camino directo es donde el meditador se convierte en el objeto de meditación. El meditador soy yo, entonces la atención cae en el yo, no en el objeto, sino en el sujeto. Ah, ya entiendo. Y esto quiere decir de que son las dos únicas vertientes en la meditación con imágenes o mantras y con la... No, con forma, la forma, el nombre y los sin forma y sin nombre. Hay personas que encontrarán difícil, sino imposible contemplar en aquello que no tiene forma, que es nuestra verdadera. Sí, Buscando el origen de la mente se disuelve en su fuente que no tiene nombre, no tiene forma. claro. Y luego uno se da cuenta de que no estoy dándome cuenta de aquello que no tiene nombre, no tiene forma, que soy aquello que no tiene nombre, no tiene forma. Es decir, me hago consciente de mí mismo como conciencia absoluta, el ser, Brahman, como lo quieran llamar. Maestro, usted que estuvo en la India le va a preguntar algo que no he leído en la vertiente Advaita, pero usted que es una fuente directa, se puede decir. O he leído yo y he escuchado mucho que en la India hay muchas técnicas de respiración para lograr una meditación efectiva, ¿no? Eso lo usa la Advaita también, no lo he visto, efectivamente no lo he visto, ¿cierto? Y cuando hablamos de Advaita, eso lo usa el Advaita. Advaita no es una práctica. Advaita es la verdad. O sea, no hay dos entidades, la fuente y el mundo. ¿Sí? No son dos entidades separadas. La conciencia y cualquier cosa que la conciencia sea consciente de, son una y la misma cosa. Advaita quiere decir no dos. No dualidad. Eso es todo. Se llama Y, no, la escuela no dual. y esta escuela no usa técnicas de respiración, para nada. Es que no es una escuela, sí, es la descripción de un hecho. Pero ¿cómo la llamo entonces? O sea, hay una enseñanza baita, pero hay que decirle de alguna forma. Yo digo escuela, pero ¿cómo la llamaría entonces efectivamente para no cometer un sacrilegio? Entender lo que significa es suficiente, Advaita. Ah, Ahora, ya. ¿cómo yo me doy cuenta por mí mismo de que no hay dos? El que ve dos tiene que desaparecer. ¿Quién ve dos? Yo. ¿No? Si yo busco el lugar de origen de ese yo, o si indago en la naturaleza, la realidad de ese yo, simplemente desaparece. Ese yo es un pensamiento, es el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Es la identificación con el cuerpo. La identificación con el cuerpo debe desaparecer, entonces
Me doy cuenta de que soy conciencia y de que cualquier cosa que soy consciente de no está separada de mí mismo. Por lo tanto, cualquier cosa que soy consciente de, ¿sí? Soy consciente, cualquier cosa que sea consciente de, soy consciente de mí mismo. No hay otros. Solo yo soy, ¿sí? Yo soy, esa es la verdad, yo soy. Yo soy implica que no hay otro, ¿verdad? Yo soy. Se le volvió a apagar la cámara. Perdón, perdón, porque no, Yo lo pues de siento. pantalla, de internet. Maestro, ahí donde, a ver, en el Bhagavad Gita hay una parte que se habla, hay algo que no entiendo y he tratado de meditarlo, pensarlo, y todavía no lo puedo entender. De pronto usted me da luces para poderlo entender. Y es la parte que dice que hay que actuar sin, sin apego, sin el apego. O Me, la- sea, me pego al resultado de la acción. exacto, sin el apego a la acción. Entonces, yo me pregunto que de pronto uno lo hace inconscientemente muchas veces, pero también otras veces uno actúa conscientemente apegado a algo, ¿no? No sé cómo diferenciarlo, no sé cómo entenderlo, la verdad. ¿Cómo Se llama karma actuar yoga. sin sin el apego al resultado? Se llama karma yoga o el camino de la acción. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se explica? No logro entenderlo. El apego al resultado es por el apego al cuerpo. El apego al cuerpo es identificación con el cuerpo. Si le pongo atención, Hablando del cuerpo físico, si le pongo atención solo a lo que hago, me olvido de mí mismo como ego, como persona, como individuo. eso se puede decir que es una meditación externa. No, no, no. No. Pero ¿por qué definirlo? ¿Por qué conceptualizarlo? Es mejor entenderlo. Yo me enfoco simplemente en la acción. Pongo todo el interés y toda la atención en lo que estoy haciendo. Y el sentido de hacedor, el ego, desaparece en la acción. Eso es lo equivalente a lo que se dice en la meditación interna que se difunde que no existe meditador sino que difunde. Eso es lo equivalente en el exterior a lo interno, lo que me está diciendo, ¿sí? Lo interno y lo externo ya no se consideran como dos entidades separadas. Realmente no se funden, nunca estuvieron separadas. O sea, yo no puedo fundir aquello que nunca estuvo separado. No, yo me refería a la idea que usted dice que cuando yo comienzo a hacer las cosas y me olvido del yo, es lo mismo que cuando estoy meditando internamente y se pierde el meditador y se funde en el vacío, Yo entiendo es a lo que usted se refiere como meditación interna. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo me cierro los ojos y voy hacia adentro, hay un momento en que yo veo yo veo la parte oscura de todo y no pienso, simplemente sigo ahí. Eso lo llamo yo meditación interna, pero yo le estaba preguntando ahora sobre el apego, el apego al resultado. Y usted me está diciendo que simplemente actúe y el ego se disuelve en el acto, en el Inclusive, proceso de... inclusive si uno medita, uno está esperando algo como resultado de la meditación, especialmente esperando que el meditador desaparezca y no desaparece porque está esperando allí desaparecer. Y eso lo mantiene allí. Para eso se necesita, para que desaparezca eso, necesita energía o necesita, ¿qué necesita realmente? Ah, quedarse completamente quieto, sin esperar absolutamente nada. Si no se mueve, entonces
colapsa en su lugar de origen, en su fuente, que es uno mismo, como conciencia absoluta, el ser, o como lo quiera llamar. Correcto. Muchas gracias, maestro, muy amable. Disculpe tanta preguntadera. No, 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 está bien.
¿Alguna pregunta? Quedan 15 minutos. Hola César, Hola. quería preguntar, cuando se acaba el ego, porque estábamos conversando si el ego es bueno, el ego es malo, y estaba queriendo preguntarte si se acaba el ego, ya cesa el conflicto con uno mismo, dentro de uno mismo. El ego es la raíz de Sea, del bien y el mal. y cuando eliminamos el ego, ya no necesitamos entonces simpatía. No. Para que haya la idea del bien y el mal, tiene que haber quien la tenga. Tiene que estar la idea del sujeto y el objeto como dos entidades separadas. ¿Cómo? Para que hayan ideas del bien y el mal, tiene que haber la relación sujeto-objeto como si fueran dos entidades separadas, es decir, el ego. El ego es eso, yo y tú, dualidad, separación, diferenciación, independencia e ideas del bien y el mal. Sin el ego, nada de eso existe. Sin el ego, solo el ser es. De hecho, con el ego o sin el ego, ya solo el ser es. Cuando estamos en satsang, nos ocupamos de hacer que desaparezca el ego. Y ¿Estás sé que está, estás en satsang? No hay ego. Satsang quiere decir sumergir el ego en su fuente. En satsang no hay nadie. Nadie puede haber, nadie puede estar en satsang. Por eso a veces la gente utiliza los conceptos, lo juega con ellos, los interpreta, los utiliza de manera equivocada. No, yo estuve en el satsang, voy al satsang, en el satsang. Sí, en el satsang no hay nadie. Sat es ser. Sang quiere decir compañía, es decir, el ego está sumergido en sat, en el ser. ¿Quién está en sat? El ego desaparece en sat. Es más, sat sang, desaparece sang y lo que queda es sat. ¿Sí? Desaparece el que está en compañía de su realidad y lo que queda es la realidad. no hay alguien que esté en uso de la energía diciendo que el satsang es bueno.
o es malo, o sea, simpático con el satsang, o con los que están en satsang. Ego es energía, no es un ente. Pareciera ser un ente. La mente es una forma de energía, en una forma, sí, en una condición sutil, sí, es una forma sutil. ¿Mm? It's happening. Send me the video. La empatía por el otro se interpreta cuando no llega como empatía por uno mismo porque no hay otro. El otro es uno mismo. Es lo que quiere decir que no hay otro, es uno mismo. La conciencia y cualquier cosa que la conciencia sea consciente de, no está separada de la conciencia. O sea que la conciencia está consciente de sí mismo, o de sí misma. Sí que no, o sea, sé que la idea de una tal separación proviene de la idea de estar, o sea, la idea del ego que viene como que asociado con, de alguna manera, el nacimiento de la mente. El ego es la raíz de la idea de separación. El ego es yo. Y del yo surges tú. Primero yo, la primera persona, y luego tú, la segunda persona. ¿Sí? Aparece uno, aparecen dos. ¿Sí? Y el uno y el dos parecieran que fueran separados. Yo estoy aquí, tú estás allá, estamos separados. Somos dos entidades separadas. Yo soy el sujeto, tú eres el objeto. ¿Sí? Estamos separados, somos diferentes, somos independientes. ¿Sí? Y puede que se crea también que haya uno mejor que el otro. Uno bueno y uno malo. Por último aparece el juicio, juicio de valor. Esa es la mente, es la entidad psicológica. ¿Sí? Sí, sí, entiendo. Estaba meditando en ese sentido, como que del uso o del desuso, y no quería preguntarte nada porque lo estaba pensando de una forma como colectiva, ¿no? Como diciendo esa preocupación de ser alguien. Entonces no quería preguntarte todavía y estaba meditándolo, y la misma meditación, la misma reflexión me llevó a un momento cuando era tan joven, pero tan joven, tenía como 6 7 años, me acuerdo, que estaba paseando por el pueblo, allá en Venezuela, en la naturaleza, y me acuerdo que, no sé, en una conversación con Dios, como que le dije, me quiero quedar aquí hasta que todo termine. Me imagino, con esa edad, le dije eso internamente a Dios, y lo dije interno, me acuerdo que lo dije internamente, porque según en ese momento yo estaba diciendo, no, porque si yo hablaba, el diablo me escuchaba. Y dije, lo voy a decir internamente. Y yo dije eso, y me acordé ahorita de ese momento de cuando pequeñita dije eso. Y yo dije, no estaba pensando en ningún momento, en ni siquiera en la destrucción de un tal mundo, porque si ahora como con lo que he aprendido a disolver, ¿no? Más bien con lo que he desaprendido, me doy cuenta que es como que, está como, no sé si una simpatía o una compasión, primero antes de que cualquier cosa, otra cosa aparezca. Y me quedé pensando, fue en ese momento que un tal despertar que dijo, me quedo aquí hasta que todo acabe, pero nunca va a acabar. Y no estaba quizás ni siquiera hablando de mí como cuerpo, porque cuando lo dije en ese momento de pequeña, con Ahí, un énfasis más como de
hasta apocalíptico, como si fuese una verdad muy profunda, algo de muy niña, Es una ilusión una muy, promesa que dice Dios, una cosa así. esa es una ilusión muy profunda. ¿Sí? El pensador, ¿sí? El pensamiento Dios y el pensamiento diablo, todo eso colectivamente es el ego, el sujeto y los objetos, ¿sí? Estoy el yo y apareces tú, Dios, aparece él, el diablo, todo eso es imaginación. Vale, vale. Preocupándome por ser quién, ¿no? En ese momento tan pequeña. Preocupándome de esas cosas. Eso pudo haber sido un atisbo. ¿De qué? El ego no puede tener un atisbo. El atisbo se tiene cuando el ego desaparece y uno es el atisbo. O sea, yo estaba viendo mis pensamientos. En ese momento me pareció haber visto a mí mi pensamiento. El decir diablo que quizás fue pensamiento, ¿no? Los pensamientos como un pensamiento. El individuo, el observador es un pensamiento y lo que el observador ve es su propio pensamiento. ¿Sí? El sujeto y el objeto colectivamente es un solo pensamiento. Todo eso colectivamente es el pensamiento yo. Sí, sí, por eso te pregunté lo de la empatía, porque había también en la misma reflexión que estoy teniendo, previo antes de preguntarte algo, me pongo en sueño profundo a meditarlo y decir, ajá, pero ¿y dónde está esto en sueño profundo? Entonces como que se necesita una empatía ahí o no. Entonces ahí dije, nada, ahora sí. Entonces traté de meditarlo y preguntármelo y no, la verdad es que termino preguntándotelo a ti porque no me respondí, o sea, mi meditación no llegó hasta responderlo. De hecho, lo que estás hablando es de un recuerdo, de algo que ya no existe, sino en tu memoria. Es una impronta, ya no es. Nunca fue, pero mucho menos ahora. Pero lo importante es que te des cuenta de eso. Sí, que ya es pasado. O sea, para mí sí fue, pero ya no es porque ya fue pasado, y entonces ya no es. El yo es pasado, ese procedimiento surgió hace rato, Claro. pero se ha dado continuidad en el tiempo. ¿Sí? Sí, fíjate que ahora meditando una cosa que absolutamente no tiene nada que ver con el pasado, llegué a ese punto de recordar una cosa de niñez. Me acuerdo que hasta fue en el mismo sitio donde hay un árbol y me caí en ese árbol, me rompí la muñeca, me rompí la boca, me rompí todo, me agarraron puntos. Fue justo en esa área, no el mismo día, pero fue justo en esa área. Entonces, o sea, sí hay una memoria ahí, como que quizás, no sé, extraña, no tengo idea. Justamente te quería preguntar también de repente, no sé, Los misterios misteriosos. los misterios misteriosos. Sí, fíjate que son misterios misteriosos, porque La yo no mente, sé si, a la mente le encanta un misterio, ¿sí? Para cubrir aquello que es obvio, incluyendo que la mente no existe. claro, pero por ejemplo, ¿cómo explicas algunas cosas que son como que en comparación, no sé, esto de usado la biodecodificación y esas cosas? Esa caída que tuve, la tuve después que mis padres se separan. Y pues años después, cuando yo me pongo a buscar, ok, ciertas cosas que me pasaron físicamente, cómo estaban relacionados con lo emocional, y de repente, wow, me doy cuenta que una cosa calza con la otra, entonces yo
no sé, me acabo de acordar, me surge ahora ya que estamos hablando, pues preguntártelo, ¿cómo ese tipo de cosas están tan, no sé, como que programadas así? Es medio extraño que una caída o una fractura, por ejemplo, se vea, o sea, de frente, ¿no? Como que es por tal razón y coincida, o sea, como que de alguna manera una causa y un efecto es dentro de lo que llamamos como mundo. ¿Cómo más se le puede explicar eso? O sea, ¿cómo se le puede? Eso es karma. Fácil, se llama ilusión. Al mundo también se le llama ilusión. Sí. Cualquier fenómeno es ilusorio, incluyendo la mente. La mente como ente. ¿Sí? La mente como alguien. Sí, hay que tomar más risoterapia. No ver a alguien ahí, solamente estar ahí riéndose todo el tiempo. Que sea propicio y que se pueda. Silencioterapia, esa es la que... Sí, silencioterapia también es bueno. Que se hablan, hay tantas cosas hablándose, se habla de tantas cosas. Alguna vez también mencionaste algo como una trampa, dijiste hasta a veces, hasta compartir este conocimiento puede ser una trampa. El que A habla, veces por eso, el que está hablando tanto. el que habla ahorita ya sí, está en una trampa y es la trampa. Claro. De nuevo, si te das cuenta de ello. Sí, sí me doy cuenta. Sí me doy cuenta. Si te das cuenta, colorín colorado, este ego se ha acabado. ¡Yay! ¡Qué fino! Ok, ya son las 10 de la noche, me tengo que ir. Ok. Estamos pendientes de ya apagar Luz en poder. ciertos acontecimientos que están pasando en Moscú y en Rusia. La mamá está de Nastia, estamos esperando una llamada, así que Ah, ok. nos ¿Pero vemos. qué? ¿Algo personal? Sí, tranquila, nos vemos mañana. Ah, vale, vale. Ok. Ok. Bendición.